Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios, en este viernes 7 de octubre, un viernes de análisis político, donde vamos a tocar los temas. En primer lugar, le vamos a dar continuidad a la situación del diputado Romeo Auerbach y respecto a que él sale de una de las comisiones de las cuales integra y cómo está girando todo en torno a él. En segundo, vamos a tratar de analizar cómo se está llevando a cabo la imposición de ese 5% a los seguros de parte de la Asamblea Legislativa, y también vamos a analizar cómo se están llevando a cabo las posibles reformas constitucionales. Para ello, nosotros, como siempre, tenemos en el estudio nada más y nada menos que a Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Buenas noches, encantado, caballero. Gracias, Fernando, hombre, muy amable por invitarme. Siempre es un gusto venir al programa, estar aquí con don Marvin Aguilar y por sobre todo con ustedes que están en sus hogares. Buenas noches y gracias por vernos. Marvin Aguilar, encantado de tenerlo nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto de estar con la audiencia de Canal 8. Bueno, encantado, y no hacemos esperar más a nuestra audiencia y vamos entrando en materia con la situación del diputado Romeo Auerbach, que hace varios días se pronunció en contra de cómo se estaban llevando a cabo los temas políticos en Nuevas Ideas, que si algunas cosas no se estaban trabajando, que si otras se estaban llevando muy lento, y posteriormente él pide perdón. Ahora se entiende que él ha sido apartado de la Comisión de Reformas Electorales. La vez pasada nosotros comenzamos este tema y hoy vamos a continuar analizando. Ronald, ¿qué más ha surgido en torno a él? Bueno, fíjate que lo que dijimos aquí con Marvin el viernes de la semana pasada, pues todo salió verdad. Yo dije que lo iban a decapitar, ¿verdad? De que iba a ser el guajolote de Navidad, el chivo expiatorio de esto. Que Gana lo iba a entregar para ver cómo ganaba indulgencias con el régimen, ¿verdad? O sea, Gallegos iba a agarrar la cabeza de Auerbach y le iba a poner allí en bandeja de plata, ¿verdad? Y eso se dijo el viernes, antes de que pasara todo esto. Claro, jamás me imaginé yo que también lo iban a echar de la comisión electoral, ¿verdad? El mismo... ¿Pensó usted que no iban a ser tan severos por él? O sea, ¿cómo no? Yo pensé que lo iban a destripar, por supuesto, ¿verdad? Pero no me acordé de que él era el presidente de esa comisión y también de ahí lo echaron. O sea que él no es nadie en la Asamblea Legislativa y en Gana menos. A mí me da la impresión que este muchacho va a volver al PCN, porque él de allí viene. Él estuvo años en el PCN. Del PCN se fue a Nuevas Ideas. De Nuevas Ideas, como perdió, es más, le metieron una demanda por tránsfuga, porque él sale corriendo va a las elecciones de Nuevas Ideas y las pierde, y sale corriendo a inscribirse a Gana y se hace diputado en La Libertad, a costillas de Sabla, el diputado que había estado por Gana, que había hecho un buen trabajo en La Libertad. Entonces llega y se logra meter. Hoy, que Gana lo destroza, ¿verdad? O sea, me imagino que al partido no lo han de dejar ni entrar, en el partido Gana. Los de Nuevas Ideas lo agarran como ejemplo para sus diputados. O sea, si hacen algo así, esto les va a pasar. O sea, ¿qué nos dice además como experiencia política esto? Que no hay tolerancia para nada en el gobierno, que no hay libertad de expresión ni siquiera para los diputados de sus aliados. No hay libertad de expresión, ahí nadie tiene derecho a hablar ni a pensar. Tienen que estar con la cabeza viendo al suelo, sometidos.
Y claro, como ya saben que van a echar al 80% de diputados en la próxima elección, o sea, Gana tiene bueno, Gana ya no va a existir, yo no creo que saque un diputado en la próxima, pero Nueva Idea va a quitar al 80% de estos, no serán candidatos. Y el 85% de los alcaldes que tienen tampoco serán candidatos. Entonces, hoy matan de esa forma a Auerbach para decirle a los otros, esto les puede pasar si llegan, si osan ustedes hablar mal de Nuevas Ideas. Porque reitero, lo que dijo el señor Auerbach es correcto. Es una ofertas que Nuevas Ideas hizo y que no ha cumplido. El voto de la diáspora no lo han cumplido. Lo de la ley de los vigilantes privados no lo han cumplido. Lo de las pensiones, lo de las AFP no lo han cumplido, ¿verdad? Y son promesas de campaña del presidente Bukele, de Nuevas Ideas, de los diputados, y no las han cumplido. Entonces Auerbach pide que por favor se cumpla eso que le habían ofrecido al pueblo, y por eso lo decapitaron. O sea que hoy todos los diputados aliados a Nuevas Ideas y los de Nuevas Ideas ya saben que no tienen derecho ni a pensar, ni a opinar, ni a hablar siquiera. Ok, Marvin Aguilar, durante la semana nosotros tuvimos a un analista que comentaba que simplemente Romeo Auerbach, como cualquier ser humano, simplemente se había equivocado y que él le aplaudía porque él se disculpó y reconoció su error al pronunciarse en contra de Nuevas Ideas. Posteriormente le preguntábamos a una diputada, ¿los diputados no tienen libertad de expresión o es que simplemente al diputado Auerbach le faltó algo de astucia? Bueno, qué bueno que Ronald está aquí porque él ha sido secretario general de un partido. ¿Y cuántos diputados hubo cuando usted estuvo en la fracción del PDC? ¿Cuántos tenía? 13 y uno en coalición. Va, entonces un número importante de diputados que me va a permitir, digamos, poder auxiliarme, porque usted tiene experiencia en el trabajo legislativo, tratar de entender o cómo podemos entender esto que ha sucedido con el diputado Auerbach. Vamos a ver, cuando uno es diputado, entiendo yo, corríjame, ¿va? Porque yo nunca he sido diputado. Si yo llegara a ser diputado, yo tendría, en mi opinión, 3 formas de decidir cómo votar en el pleno y cómo manifestar mis, digamos, opiniones sin que choque el 125, ¿verdad? Que es el que le da a los diputados, el artículo 125 de la Constitución, que le da el derecho a los diputados a poder expresarse, pues, porque son representantes del pueblo, los exonera de responsabilidad por las opiniones que emitan y los votos que hagan en la Asamblea Legislativa. Entonces, es más, ahí lo tienen escrito en dorado en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa. No está. ¿Cómo no? Todavía está. Ah, ¿todavía? Todavía está, sí. Yo pensé que lo había mandado a quitar. No, ahí está todavía. La cosa Gallegos. es, pero también hay algo que se llama disciplina partidaria, ¿verdad? Y por eso hablaba de que quizás que Ronald esté aquí podrá servir para poder acercarnos un poco de qué debemos de entender qué es la disciplina partidaria, ¿verdad? El punto es el siguiente. Yo como diputado, dentro de la fracción, si fuéramos de la misma fracción y estamos discutiendo apoyar un tema o sentar una posición sobre un tema, en la fracción se discute. Claro. Y yo ahí le digo, Ronald, yo no estoy de acuerdo, y Ronald dice, no, esta es mi posición, y si la mayoría decide que vamos a impulsar una votación y que vamos a sentar una posición sobre un tema, entendería yo que al someterlo a votación internamente y yo pierdo, tengo que avalar lo que dice la fracción, por disciplina partidaria y porque no logré convencer con mis argumentos a la mayoría de la fracción. En dado caso que yo, a pesar de que pierda la votación y la fracción mayoritariamente decida apoyar un tema o votar de una forma en la asamblea, yo debo de avisarle al secretario general del partido de que yo no voy a votar a favor de esa, digamos, disposición que la mayoría de la fracción ha decidido, para que no en el pleno yo salga con la sorpresa de que se acordó, ¿verdad?, en la fracción que se iba a apoyar
y yo allá en el pleno disiento de la fracción, causándoles una sorpresa a los compañeros diputados del mismo partido que no apoyé eso. Entonces creo que se aclara en la fracción, yo no voy a votar, ¿verdad? Porque no estoy de acuerdo. También dentro de este mismo juego que se llama disciplina partidaria, entendiendo que hay un compromiso del partido con otras fuerzas políticas de lograr, digamos, un consenso porque había una negociación, yo puedo decir como diputado, entiendo el acuerdo al que ha llegado el partido, pero yo no voy a votar, así es que me voy del pleno y usted, por favor, ponga un suplente para que sea él el que vote por mí y yo más adelante decirle a la gente, yo no he votado por eso. Vea, lo votó el partido, pero yo no he votado por eso. Y digamos, esas son como las opciones, las 3 opciones que tiene, que es acompañar a la fracción, porque así se decidió, anunciar que no va a votar uno, ¿verdad? A pesar de que la fracción va a apoyar eso, o decir que yo, digamos, pongan al suplente para no entorpecer las negociaciones con el partido. Diría yo que en este caso hay un acuerdo entre Gana y Nuevas Ideas, porque incluso el presidente es miembro de Gana, pues, en que la ropa sucia debe de lavarse en casa. El diputado Auerbach tiene todo el derecho a decir lo que dijo. Además, yo creo que lo dijo de forma respetuosa. Sí. Pero hay un momento, Ronald, en el que él dice, Nuevas Ideas tiene los 55 diputados. ¿Y por qué no toman la decisión rápido? Los diputados de Gana están listos para votar. Y Nuevas Ideas, ¿por qué no vota? No sé si usted, como exsecretario general de un partido que ha tenido una fracción, digamos, respetable, entendería que si uno de sus diputados le dice que ya él está listo para votar, pero ustedes, la de fracción, no está lista, no sé usted cómo lo miraría, si está bien que lo diga adentro, o no podría ser tomado como una especie de provocación a la fracción, a los aliados, decirlo en público, no sé, es decir, a veces en política, y me imagino cuando regresemos de la pausa usted podrá explayarse mejor, en política eso de la disciplina partidaria se suele confundir, hay una línea allí, ¿verdad?, con la obediencia ciega. Entonces creería yo que el diputado Auerbach ya había dicho lo que dijo en otras oportunidades, no es primera vez que lo decía. ¿Por qué hoy molesta? Al parecer por la forma en que lo dice. Ellos tienen los votos, no entiendo por qué no votan, nosotros estamos listos para votar, ya deberían de votar. Ahora, y con esto cierro, él se disculpa y en mi opinión no sostuvo la posición, ¿verdad? Porque eso implica, entonces sí, hacer un paria dentro de la Asamblea Legislativa por la correlación de fuerzas que hay. Se disculpa, pero esto le causó, digamos, a la gente que lo había apoyado, le causó una decepción de ver que había un diputado que no pudo mantener la posición, que es generalmente lo que la gente espera de los políticos, que tengamos una posición firme, consistente. Lo dicen las encuestas. Un político, te dicen las encuestas, debe de ser firme, dice la gente, ¿verdad? Y demócrata. Fíjate que son los 2 grandes elementos que la gente espera en un político. Entonces él no fue firme. Y eso obviamente le ha provocado, digamos, una decepción de parte de la gente que lo apoyó. Ahora, el castigo que le ha aplicado Gana, la forma en que lo ha tratado Gana, que lo ha humillado, eso está siendo contraproducente para Gana, porque quien lo ha humillado es precisamente Guillermo Gallego, que no es ha sido un diputado que tiene una ONG, su esposa, que han tenido que devolver dinero al Estado porque se los habían dado. Él ha tenido que devolver dinero porque no podía justificar esa donación que le había hecho el Estado a la ONG de la esposa. Punto 1. Punto 2, él ha atacado a Nayib Bukele diciendo que para él su candidato era Carlos Callejas. Vea, antes de para la elección de 2019. Él no quería apoyar a Nayib Bukele, decía que para él Callejas era mejor candidato que Nayib Bukele. Entonces, en mi opinión, Guillermo Gallegos ha sido más declarado enemigo de Nuevas Ideas que Romeo Auerbach, que han dado en los medios, fue fundador de Nuevas Ideas, defendiéndolo y todo eso. Entonces, creo que ha sido muy exagerado digamos, la sanción, el castigo o lo que sea que le hayan hecho a Romeo Auerbach. Ok, es que en todo caso Romeo Auerbach tenía opción para mantener su palabra, sabiendo lo que tenía enfrente. Bueno, la respuesta de Ronald Umaña al volver.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y ahora, tal cual como se cerraba el bloque anterior, es que de alguna forma Romeo Auerbach tenía opción, como dice Marvin Aguilar, para mantener su palabra ante su mismo partido, como es Gana, o la postura ante nuevas ideas. Creo que usted tenía una respuesta contundente, Ronald. Lo escucho. Mira, fíjate que aquí hay que ver un poco qué clase de partidos hacen las cosas, ¿verdad? Cómo son sus estructuras y cómo es su doctrina adentro. Por ejemplo, en la democracia cristiana, cuando había un tema lo llevábamos a la fracción legislativa, había un jefe de fracción, se discutía ahí a fondo, ¿verdad? Se votaba ahí, y lo que ahí se votaba, eso se respetaba en el pleno, ¿verdad? Si tú no estabas de acuerdo y estabas demasiado en desacuerdo con eso, pedías que un suplente tuyo, ¿verdad? Porque llegar al pleno y allí votar en contra, eso es traición política, ¿verdad? Ya según vos ya ve a dónde le toca a los traidores, cosa que no lo hizo este muchacho de Auerbach. Él lo ha traicionado. Él nunca ha votado en contra. Sí, nunca traicionó. Él emitió una opinión. Y en la democracia opinar es válido. Ya no digamos para un diputado en la Asamblea Legislativa. Además, lo que estaba pidiendo él es que Nuevas Ideas cumpliera con las promesas de campaña que había hecho. El tono no tiene que ver cómo se demande cumplir las promesas. Porque yo se lo puedo decir en plan amigo, ¿verdad? No, sí, pero también se lo puedo decir en plan oposición. Sí, pero él ahí no ha cometido ningún error, ¿verdad? Porque también depende cómo yo diga que vos lo dijiste, cómo lo aprecie yo. O sea, demasiado subjetivo, ¿me entendés? Entonces, y no hubo ningún hecho que dañara. Exigirle, ustedes tienen los 55 diputados, ¿por qué no lo aprueban ya? Porque no lo aprueban, pues es un reclamo válido. Sobre todo que él era el presidente de la Comisión del Voto en el Exterior, que tanto ofrecieron los de Nuevas Ideas, pues. Y hoy no trabajan en eso. Vale, entonces, pero depende del partido. Porque ahí por lo que se ve, o sea, para hablar, los de Gana tienen que irle a pedir permiso a Gallego, y Gallego tiene que irle a pedir permiso a Nuevas Ideas. El problema es que no son partidos políticos, están sometidos. Gana está sometido a Nuevas Ideas. ¿Qué es un partido político? Pero eso no es nada nuevo. Un partido político es un grupo de hombres y mujeres con ideas políticas, alrededor de ideas políticas, pero con un interés nacional. Eso es partido político. ¿Y cuál es el interés nacional? El interés de pueblo, de nación, de Estado, que tiene Gana ninguno. Estar viendo que le rasca ya Nuevas Ideas. Eso es todo el interés de ellos. Ellos no tienen un interés nacional. Nuevas Ideas tampoco. ¿Por qué destripan y matan a este muchacho Auerbach? Para ponerlo de ejemplo a sus diputados. Si al contrario, ¿vos crees que no nos damos cuenta que en Nuevas Ideas no hay democracia? Que lo que hay es un montón de muchachos apretabotones ahí y que les ordenan y que les mandan escritas las cosas.
Si ahí no hay debate, si las leyes que se han aprobado en la Asamblea Legislativa no cumplen con el proceso de ley, porque no se debate. Mirá lo del Bitcoin, si en 2 horas ya era ley eso no es así. Ahora, pero ese es un error, digamos que lo ha tenido Arena con aquella famosa frase, unidad granítica, el FMLN, ¿cómo se llama? Con la disciplina partidaria. Espérate. Y si vamos más adelante, el PDC que hasta sufre una escisión, ¿se acuerda, no? No, espérate. No. Con la candidatura de Rey Prendes y todo eso. Parece que es un error Sí, de los pero partidos. esa era peleándose una candidatura presidencial fuera de la Asamblea. Claro, Estamos hablando de la Asamblea. pero afectó a la Asamblea Legislativa porque se parten los diputados. Estamos hablando de lo que es Asamblea Legislativa y cómo se debaten las De acuerdo, cosas, de acuerdo. ¿verdad? Quiero decirte que Arena tenía sus debates adentro. El FMLN, ya no se diga, todavía más democráticos. Pero al final se imponía una línea, ¿no? No, la que ganaba dentro de las fracciones. Bueno, te digo, mira, yo conseguí, por ejemplo, los 56 votos para el FODES. Y solo habíamos 56 exactos en la oposición. Del otro lado estaban los de Arena, o sea que un voto que se nos cayera aquí, perdíamos la ley del FODES. Y te digo, allí FMLN, allí Cambio Democrático, el partido de Kirio, Waldo Salgado, El Partido Liberal Democrático. Liberal Democrático era, y más el PCN, más la Democracia Cristiana, todos llevaron el punto a su fracción, todos dijeron que sí. Y al final votamos juntos y ganamos una ley de ese tipo, en cual la Arena estaba totalmente en contra. Pero eso ha sido el juego parlamentario antes que había democracia en el país. Hoy el problema es que ya no hay democracia. Y en la Asamblea Legislativa es donde menos hay democracia. Y en esa fracción que debería ser el ejemplo de democracia, es el ejemplo de autocracia. ¿Cómo se dictadura. equilibra entonces eso entre, por ejemplo, la disciplina partidaria y el derecho que tienen los diputados a invocar el artículo 125 de la Constitución? Es que el artículo 125 que te exonera de las opiniones que tú digas en el Pleno. Que tienen derecho a hablar, quiere Sí, decir en eso, el ¿no? Pleno, a la hora de que estás en el Pleno, que es después de que se abre la sesión plenaria. Entonces ahí cualquiera puede hablar. Y diga lo que diga, ese artículo te exonera. Esa es una cosa. Y la disciplina partidaria es cómo te manejas en la fracción, ¿verdad? Vos en las fracciones tenés derecho a discutir y llevar tu propuesta. A lo mejor convences a todos los demás y tu propuesta es la que vale. Claro. O a lo mejor perdés. Una la perdés, otra la ganás. Entonces ahí viene la disciplina. Que cuando perdés andate contento, pero cuando ganés no vayas a ir a hacer berrinches, ¿verdad? Porque es ridículo. No es democrático además, ¿verdad? ¿Cuál es el respeto que hay que tenerle a las minorías? Que tenés derecho a defender tus puntos allá adentro. ¿Quién decide eso? Quizás es el problema. Es la mayoría. No, ¿qué es disciplina partidaria y qué va a ser la libertad? Cada partido tiene su propia mística. Entonces, quizás Romeo Auerbach debió haber comprendido en dónde estaba, ¿no? Sí, y además debió haber entendido que ese no es partido político. Y no podía Gana decir, no es partido y político. no podía decir lo que dijo. Entonces, de alguna manera, es un pequeño grupo de interés. es una facción. A ver, ¿verdad? Sí, es un partidito parásito del gobierno, eso es. Mario, solo quiero entender. Entonces, Romeo Auerbach ha sentenciado su futuro político. Yo creería de que sí. si él se hubiera mantenido, ¿verdad? Digamos, incluso si hubiera tenido más allá de ir de valor y decir, pues yo me declaro independiente o no partidario y voy a seguir apoyando al presidente Bukele en lo que he venido apoyándolo, creo que quizás hubiera ganado respeto, ¿verdad? Como político, ¿verdad? Pero el pedir disculpas, el decir renunciar a que tiene el derecho a hablar de la fracción de Nuevas Ideas, cuando sí ha criticado a las otras fracciones, ¿verdad? Entonces es una cosa que lo ha hecho ver mal, ¿verdad? No sé si al final él lo va a lanzar nuevamente de candidato a diputado. No, ¿verdad? yo creería que Por no, la yo te libertad. aseguro que va a ir a buscar al PCN para ver si el PCN lo arropa después, que no creo que el PCN vaya a atrever. Pues. Bueno, depende, porque todavía no podría ser candidato porque hay un impedimento, ¿verdad? Del transfugismo, ¿verdad?
si ha sido electo Mira, por una de hecho bandera. creo que la ley del transfuga la van a arreglar. Tiene esos días contados. Sí. Bueno, no sé, pero mientras no haya esa reforma, por ahorita Sí, sí pero se cambia. él sabe que realmente lo del transfugismo lo van a arreglar, porque el presidente Bukele ha mandado a hacer dos partidos. Es interesante, fíjense, Un porque partido, espérame, termino, un partido con los exalcaldes y diputados de Gana y el otro con los de Arena, y les ha ofrecido una amnistía tránsfuga para que se puedan cambiar. Ahí se va a querer meter agua. Es interesante lo que ha pasado en estos días, porque un diputado y el arzobispo de San Salvador han cometido ligerezas a la hora de hablar, lo cual también nos deja una gran lección de que uno puede tener una opinión personal, pero en el caso del arzobispo debe de haber aclarado que era una opinión personal lo que dijo, a la que tiene derecho, y en el caso de Romeo Auerbach, entender a dónde estaba y expresar lo que se puede expresar para no haber pasado, digamos, el penoso acontecimiento de disculparse o retractarse, ¿va? Y que después le vuele la cabeza, después de haber pedido perdón. Exactamente. Bueno, al volver, bueno, un nuevo impuesto para la ciudadanía. Pausa, ya volvemos. Hay un nuevo impuesto para la ciudadanía, y es que la Asamblea Legislativa decidió imponer el 5% a los seguros. ¿Esto para qué? Para seguir financiando a los bomberos. ¿Qué sucede? Hay una recaudación de 56 millones de dólares a raíz de este 5%. De esos 56 millones, el 75% era directamente destinado para los bomberos. A última hora se conoció que al final esto se incluiría en el presupuesto general de la nación, y el objetivo inicial era totalmente diferente. Ronald Umaña, un nuevo impuesto. Yo lo primero que veo que es otra promesa tirada a la basura por parte de Nuevas Ideas, del presidente Bukele. Prometieron no más impuestos en el país. No más impuestos. Y ese es un impuesto directo que golpea duramente a la clase media y a la clase pobre de este país. Y además, no va a ser para los bomberos, va a ir a parar al hoyo negro del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que lo que más necesita son fondos. No le va a llegar nada a los bomberos. Pero además hay otra cosa que es importante. ¿Y por qué para darle a los bomberos, en teoría, si es que se lo dieran, que no se lo van a dar el dinero, le pones impuesto a los seguros de vida, y le pones impuesto a los seguros médicos, a los de viaje? Parece que solo el hipotecario dejaron fuera, ¿verdad? Entonces creo que no se vale. Y hubiera puesto al de incendio. El hipotecario y el de créditos. Y el de crédito. Créditos ¿verdad? personales. Va, entonces solo los dos dejaron. ¿Y por qué no dejaron el médico hospitalario? Pues ¿qué tiene que ver el médico hospitalario con los bomberos? Nada. Hubieran dejado el de incendios, nada más. Y además es muy alto, el 5%. Y otra cosa, la misma cantaleta de siempre. Se lo vamos a poner a las aseguradoras, no a los asegurados. ¿Y quién crees que lo va a pagar? A usted, amigo, que me ve ahí, usted va a pagar ese 5%. No crea que la aseguradora, no. La aseguradora va a trasladar ese 5%, hombre, punto. Ese impuesto se lo están sacando de la bolsa a la gente, y ni siquiera va a servir para los bomberos, ni siquiera va a servir para eso. Okay. Marvin, a muchas personas esto les parecería algo completamente novedoso, de no ser porque el FMLN en su momento hizo lo mismo cuando le aplica el 5% de impuestos a la telefonía para financiar la seguridad pública, y posteriormente en el gobierno del FMLN se conoce que no se está financiando la seguridad, sino que esto también va destinado para presupuesto general de la nación. ¿Le extraña esto que se esté repitiendo? Bueno, yo creo que hay un problema.
ese impuesto a la telefonía que tú dices, la idea original que tenía el FMLN era gravar a las 4 telefónicas que había en el país, o hay en el país. La cosa es que las empresas telefónicas le presentaron un informe al Ministerio de Hacienda donde le hacían ver que lo que iba a recaudar aplicándole impuestos a las telefónicas iba a ser menos que lo que iba a recaudar si le ponía impuesto a las llamadas de teléfono, porque la gente, al estar poniendo saldo a cada rato, la recaudación era más alta. Entonces decidió en aquel momento el Ministerio de Hacienda grabar a los más y no grabar a 4. Habían 10 millones de celulares, ¿verdad? Pues eso era mucho más rentable que las 4 empresas. Entonces grabaron a los 10 millones de usuarios de celulares que a las empresas. Finalmente la Sala de lo Constitucional determinó que ese impuesto era inconstitucional. Por eso ya no lo pagamos, porque es inconstitucional. En esta oportunidad la cifra de gente que tiene seguros de diferente tipo es como de 1,5 millones de personas. Esto básicamente es la clase media, en el gran grueso. En los países en estos momentos todos están revisando el sistema tributario porque hay un problema financiero a nivel mundial y evidentemente los estados necesitan sacar dinero. Pero ¿qué ha hecho Gustavo Petro en Colombia, que ha presentado también esta semana un paquete de impuestos? Ha gravado las fortunas de los más ricos de Colombia. Las fortunas de los más ricos de Colombia. Decir que si le pones impuestos a los ricos, primero que es comunismo, dicen unos, ¿va? Y lo otro dice que desincentivas que los ricos hagan más fuentes de trabajo y todo eso. Pero cuando revisas en El Salvador, el 70% de la gente que trabaja es del sector informal. No le dan trabajo a los ricos. Se lo genera la misma gente, entonces no va a estar afectando el empleo porque no lo generan los ricos. Según Forbes, en El Salvador hay 160 personas que son las más ricas de este país. Esa gente no paga impuestos por su fortuna. Entonces, antes de gravarle a 1,5 millones de personas de la clase media impuestos en seguros, deberías de ver si le debes de afectar a las fortunas, ya que es la ganancia, no es sobre sus negocios, sobre sus empresas, sino que es lo que yo gano como rico después de todos los negocios que tengo. ¿Qué acaba de hacer España? Acaba de aprobar también un impuesto a las grandes fortunas españolas. Todo aquel que ha tenido la desgracia de tener más de 3 millones de euros va a tener que pagar impuestos a esa fortuna. En El Salvador, por ejemplo, no existe ni siquiera la renta mundial, que casi la cobran todos los países, que es que si un salvadoreño tiene negocios afuera, tiene que pagar impuestos en El Salvador por los negocios que hace afuera. Ese impuesto aquí no existe tampoco. Y se prometió en campaña que iba a haber una reforma tributaria donde el sistema fuera progresivo y no regresivo. ¿Y así ha sido? No, el código tributario sigue sin reformarse. Entonces, cuando ellos dicen que es un impuesto que las aseguradoras no van a trasladarlo a los usuarios, a los que hagan los seguros, hay una especie de contradicción porque se llama ad valorem. Eso es sobre el monto que yo contrato un seguro y se va a aplicar cuando yo contrate el seguro. El comunicado de ANEP deja ver entre líneas que van a trasladar el 5% a la gente. Directo. Entonces ellos están diciendo esto afecta, dice la ANEP, a los consumidores. ¿Qué te están diciendo con eso? Sí. Que lo van a trasladar al consumidor. Entonces, yo tengo un seguro de carro. Si a mí, te voy a decir lo que yo voy a hacer, si a mí me sube la cuota, yo voy a dejar de pagar ese seguro. Y aquí hay seguros, por ejemplo, para traer la comida en los contenedores. Sí. Si eso va a subir la comida más todavía.
Vea, aquí hay seguros para la construcción, o sea, es 1,5 millones de personas. Toda la mercadería que se importa hay seguro para de viaje aquí viene con seguro. Hay seguro de viaje Sí. también. Entonces, es decir, o sea, estás afectando a la clase media. Eso es, en realidad, que le ha subido el IVA al 18% a los seguros. Entonces, yo esperaría que si se van a aplicar impuestos, vea, sea a las fortunas. En Francia ha puesto, Francia, que es Emmanuel Macron, un gran representante del neoliberalismo, empleado de la familia Rothschild, ¿verdad?, la más rica del mundo, le ha puesto impuestos Francia, y se llama así, a los grandes patrimonios. Entonces lo está haciendo Colombia, lo está haciendo España, lo ha hecho Francia, lo tiene Suiza, lo tiene Bélgica, lo tiene Estados Unidos. Es correcto, se necesita dinero, pero están afectando a las fortunas. Que los ricos, que Ronald Umaña se solidarice con el pueblo pobre y de los millones que tiene, pague una parte para que no sea la clase media, que tenemos que hacer cálculo de pagar la luz, el agua, el teléfono, la gasolina, ¿verdad?, los seguros, la comida, el esparcimiento a la que la clase media tiene derecho, que dicen es que es poquito, el 5%. Sí, pero a la clase media que no le alcanza para llegar a fin de mes, vea, ese 5% se vuelve complicado a la hora de cuadrar los gastos fijos que tenés cada mes. Entonces, ponerle impuesto a las grandes fortunas va a entorpecer el empleo y va a desincentivar a que se abran más fuentes de trabajo. Es que eso es mentira en El Salvador. El 70% es del sector informal. Solo es un 30% que está en el sector formal, que son las empresas de los grandes ricos y que se llevan en estos momentos de crisis en que la brecha entre los ricos y los pobres está aumentando. Vea, se llevan y han aumentado sus capitales. Warren Buffett, que es uno de los grandes ricos del mundo, decía, sí, hay una lucha de clases, decía, efectivamente, y la estamos ganando nosotros, dijo, los ricos. ¿Verdad? Porque ellos siguen sin pagar los impuestos que deberían. Entonces, en este caso, hay una promesa en el Plan Cuscatlán de volver el sistema de recaudación, el sistema tributario, de regresivo a progresivo. ¿Vas a afectar a 160 personas o vas a afectar a 1,5 millones que somos los que tenemos seguros, ¿no? Desde luego. Bueno, al volver, reformas constitucionales. Pausa, ya volvemos. Gran mensaje común. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Actualmente se sigue trabajando en lo que serán las próximas reformas constitucionales. Sin embargo, en los días anteriores hubo un comentario que llamó muchísimo la atención de parte del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, mencionando que la reelección era producto del descubrimiento de un nuevo artículo en la Constitución. Ronald, ¿se descubrió un nuevo artículo en la Constitución? ¿Esto es correcto? ¿Le parece algo fuera de lo común? Mira, solo algo de los seguros, ¿no? Es casi el 6%, porque le van a subir a usted el 5%, pero usted tiene que pagar el 13% de IVA de ese 5%. O sea que es el 5.65% lo que le están subiendo. Y es un impuesto, y este gobierno dijo que no iban a haber más impuestos, que no se le olvide que lo engañaron. Vamos a ver lo de don Félix Ulloa, hombre, mi compadre, qué tristeza me da esto, porque
Realmente es una locura lo que dijo. Y es que él se ha metido en un problema, andar defendiendo lo indefendible. Y el problema es que él es un constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, ¿verdad? Entonces, y él sabe que ese artículo no es cierto que está escondido, si ese artículo haya estado toda la vida. Lo que pasa es que él le quiere dar una interpretación que no es cierta, porque la interpretación de ese artículo no es lo que él dice. Y además hay 5 o 6 artículos más que dicen lo contrario. ¿Verdad? Yo creo que si él sigue buscando va a encontrar los otros artículos escondidos, pero aquí hay un artículo claro que dice ni un día más en la presidencia. Después de 5 años, ni un día más. Hay otro artículo que dice que todo aquel que se meta a promover la reelección pierde sus derechos de ciudadano. Entonces yo no sé a dónde. Por eso es que él se mete a dar ese tipo de respuestas inexistentes, porque no hay que decir, porque defender lo indefendible es imposible. Y él le ha tocado ese papel por desgracia. ¿Por qué no deja él al presidente Bukele a que defienda eso? ¿Ah? Si el presidente Bukele es el que dijo que aquí se podían reelegir 80 veces si querían, pero nunca 2 veces seguidas, lo dijo él, lo tenemos grabado. Él es el que más defendió que no se podía reelegir nadie. Él acusó a Ortega de dictador, a Maduro, a Juan Orlando Hernández. Ni siquiera los invitó a su toma de posesión porque eran dictadores. ¿Y hoy qué pasa? ¿Qué pasa, presidente? Ok, Marvin. Realmente entonces, ¿en qué consiste nuestro contrato social llamado Constitución? Si viene el vicepresidente y dice, miren, nosotros hemos descubierto un nuevo artículo, un artículo que sale a la luz. Entonces, en casi 40 años que tenemos de tener esta Constitución, ¿cómo es posible, en la línea del vicepresidente, que ningún abogado, ningún magistrado de la Sala Constitucional o cualquiera que se haga llamar constitucionalista se ha pronunciado sobre este artículo? ¿O es que es verdad lo que dice el presidente, que hay uno o quién sabe hasta más artículos que nadie se ha enterado que están en ese contrato social? Yo creo que lo que el vicepresidente quiso decir, o debió de haberlo dicho así, es que hay una reinterpretación de un artículo que le faculta al presidente reelegirse en esta oportunidad. Pero de que hay artículos ocultos o que nadie ha visto, pues si es que la Constitución ha estado ahí por 40 años, ya la hemos leído. Y hasta este periodo se entendía que el presidente no se podía reelegir. Así todo el mundo lo tenía. Yo recuerdo esto específicamente porque cuando fui precandidato en Nueva Idea, yo fui el primero que habló sobre el tema de la reelección. Yo estoy, hay posiciones en relación a la reelección. Yo estoy a favor de la reelección presidencial, pero siguiendo los mecanismos de reforma que la Constitución establece. E incluso habían en algunos debates álgidos que tuve yo en aquel momento, es que me decían, es que la Constitución no se puede reformar en esos artículos. Y la única manera, te decían los más conservadores, era haciendo una constituyente. Pero te metían a la trampa de que en la Constitución salvadoreña no hay un mecanismo para una constituyente. Entonces prácticamente nos dejaron amarrados a la eternidad con esa Constitución. En ese terreno coincidimos con Ronald de que las actuales generaciones no podemos condenar a las futuras generaciones a que hagan y piensen como nosotros lo hacemos en este momento. Vaya, pero eso lo mirábamos el viernes pasado también, que es una herencia cultural del que el salvadoreño es conservador, ¿verdad? Y le cuesta, digamos, ¿verdad?, cambiar las cosas, y hay algunos más fanáticos que las dejaron pétreas, le llaman a eso. Eso es escrito en piedra, ¿verdad? Me gusta, por ejemplo, que el doctor Anaya, que es una de las voces de la oposición en contra de la reelección, ha aceptado que
la salida para El Salvador es la que hemos venido diciendo antes cuando yo era precandidato, que era entonces reformar la Constitución salvadoreña para introducir un articulado que permita una constituyente, ¿verdad? Este articulado va a permitir legalmente remover las llamadas o mal llamadas cláusulas pétreas y va a dejar abierta la posibilidad para que los salvadoreños dentro de 50 años, dentro de 70 años, que ya vamos a estar discutiendo dentro de 100 años aprobar platillos voladores para arreglar el tráfico, ¿verdad? En San Salvador, pues puedan legislar sobre platillos voladores si así lo demanda la realidad salvadoreña dentro de 100 años. Pero no vamos a seguir insistiendo, ¿verdad?, en hacer pasos a desnivel cuando ya hay carros voladores, por ejemplo, ¿va? Y esto que puede parecer chiste es lo que nos diferencia a las naciones bananeras de las naciones de primer mundo, porque yo recordaba una vez cuando al presidente Roosevelt, que le compra a los franceses el canal de Panamá, le llevan los planos y le dice Roosevelt al arquitecto que hiciera más grande el canal y le dice: presidente, no tenemos barcos de ese tamaño, ahorita no, pero los vamos a tener. Y en realidad hoy han tenido que ampliar más el canal porque hay todavía barcos más grandes de los que se imaginó el presidente Roosevelt. Bueno, y ahorita el canal debería de ampliarlo de nuevo porque ya está saliendo la nueva generación de barcos más amplios. Exactamente. Entonces, de alguna manera creo yo que los conservadores han tenido que tener el agua hasta el cuello, primero para aceptar que la Constitución salvadoreña puede ser sometida a una constituyente, que es el caso chileno. En Chile no existía la constituyente también, porque Pinochet la dejó para la eternidad, ¿verdad? Porque también era conservador. Pero ¿qué es lo que hicieron? Reformaron la Constitución para meter una constituyente, que es la que les ha permitido hacer una nueva Constitución. ¿Qué es lo que falló entonces? Que los liberales se toman la Asamblea Constituyente y le presentan a los chilenos una Constitución demasiado liberal, que asusta a los chilenos y la rechazan. ¿Y qué tiene que hacer hoy otra vez la Asamblea Constituyente? Volver a redactar una nueva Constitución. Una nueva Constituyente primero, ya sí, no esta. Hay que cambiarla para que esa Asamblea Constituyente haga otra Constitución que me imagino será menos liberal. Tendrá que armonizar más a conservadores y liberales, que es lo que es la democracia, ¿no? Sí. Poder discutir al final qué constitución nos sentimos todos representados. Yo estoy de acuerdo que hay que reformar la Constitución, hay que hacer una constituyente, pero en los debates que me decían a veces los abogados conservadores es que la única forma de reformar la Constitución, de hacer una constituyente, es un golpe de Estado. No. Entonces yo les decía: ¿y cuál? O sea, ¿por qué tenemos que llegar al punto de un golpe de Estado para tener una constituyente? ¿Por qué no resolvemos, como Chile, reformamos la Constitución para permitir una constituyente? Me alegra que el doctor Anaya por fin esté reconociendo que ese sea el camino, porque lo ha dicho en algunas entrevistas ya. Mira, porque no podemos esperar. ¿Qué va a pasar entonces si me estás diciendo que solo un golpe de Estado puede permitir una constituyente? Va a venir una generación y te va a dar un golpe de Estado. ¿A solo así se puede? Pues te le vamos a dar fuego a este país pues para hacer una constituyente. Ese es el problema. Es un llamado al golpe de Estado. De alguna manera. Entonces, el problema de los conservadores es que se oponen, vea, a reformar una constitución que todos sabemos se hizo durante la guerra, pues. Después. Y que fue resultado de un grupo nada más que decide, ¿no?, hacer la constitución, que se tuvo que reformar en el 1992 para meter el pensamiento de izquierda o las aspiraciones de izquierda. Entonces hay que volver a hacer una constitución donde todos nos sintamos digamos representados, liberales y conservadores, ¿verdad? Ok, pausa comercial y continuamos con el análisis. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador.
decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Sí, alguna vez Hugo Chávez que juraba sobre la moribunda Constitución al momento de tomar el poder. Entonces, haciendo un símil, nuestra Constitución está en sus últimos días. Es una Constitución moribunda, como lo diría Hugo Chávez alguna vez. Bueno, fíjate que aquí hemos tenido 14 constituciones, ¿verdad? O sea que han habido 13 que ya están muertas. O sea que nosotros bien podemos tener un cementerio de constituciones aquí en el país. Mira, lo que pasa es que esto tiene que quedarle bien claro a nuestra audiencia. El principio fundamental es lo que hemos sostenido con Marvin durante años ya. Esta generación no se puede dar el lujo de dejar el estilo de vida de las futuras generaciones, de mis hijos, no, ellos que vivan como quieran ellos, pero a nosotros déjenos vivir como nosotros queremos, ¿verdad? Hoy tenemos un problema de cláusulas pétreas, sí, pero hoy hay que respetarlas porque ahí están y son legales, son legítimas. ¿Qué hay que hacer para cambiarlas? Justo lo que decía Marvin. En una asamblea, introducir un articulado que permita una constituyente para que la otra asamblea lo ratifique y se elija una constituyente y esa constituyente haga una nueva constitución. Necesariamente las constituciones tienen que evolucionar con el tiempo. Que no será la asamblea que hizo la reforma. Sí, no es la que hace las reformas. Se tendrá que convocar a una constituyente. Y es que tiene que ser justo, la que hace las reformas es para introducir el articulado de que venga una nueva constituyente. Esa la elegís aparte. Así es. Y esa que haga una constitución completa, ¿verdad? Donde se vean representados los intereses de todos los salvadoreños de hoy y de lo más que se pueda al futuro. ¿Me entendés? Yo me acuerdo, yo estuve del 97 al 2000 de diputado y tuvimos que legislar sobre estos aparatos, sobre el internet sin saber qué era internet, ¿verdad? Tuvimos que estudiar, ver cómo era el internet en Estados Unidos. Es que ustedes privatizaron Antel, ¿verdad? Sí, correcto. Su gestión. ¿Cómo era el internet en Europa? ¿Cómo se había privatizado en Chile? Sí. ¿Entendés? ¿Verdad? Dejando una legislación para el futuro. Eso es lo que hay que hacer. O sea, las constituciones no pueden ser rígidas, no pueden ser camisas de fuerza para las sociedades, ¿verdad? Entonces hay que estar claros que se hace y se tiene que respetar, porque ahí está la esencia de la democracia. Cuando vos irrespetás la Constitución, te volvés un dictador. Cuando alguien quiere reelegirse, cuando la Constitución dice que no, eso es un dictador. Y yo, por ejemplo, solo para cerrar, el sistema político que dicen que es pétreo, que es democrático, republicano y representativo, para evitar crisis política futura, yo introduzco, que es la causante de que tengamos en este momento una crisis política, introduciría primero la participación y después la representación en el sistema político, porque lo que no ha habido aquí, y el cuadro de la firma del Acta de la Independencia te lo deja claro, es que ahí solo hay blancos, españoles y criollos, y hombres, cuando la mayoría de salvadoreños en aquel momento eran mujeres, indios y negros, y esos no están en el cuadro de la firma del Acta de Independencia. Siempre se ha hecho las cosas a espalda y excluyendo a la mayoría. Por eso la representatividad debe de dar paso a la participación, porque es una deuda histórica de esa constituyente. Y yo podría aceptarte que se meta siempre la representatividad, pero debe de ir antes la participación. El sistema político salvadoreño debe de ser democrático, republicano,
participativo y representativo. O sea, y nos ahorramos el problema. Eso permitía los referéndums, las consultas populares, los plebiscitos, lo que ya existe, los cabildos abiertos, ¿verdad? Entonces, exactamente. Es decir, ¿y por qué no le vas a preguntar a la gente, pues? ¿Cuál es el miedo de preguntarle a la gente? Así es. Ese cuadro de la firma del Acta de la Independencia nos dice cómo hemos manejado históricamente este país de espaldas y excluyendo a las mayorías. Caballeros, se nos ha terminado el tiempo y sabemos que el próximo viernes vamos a tener el tiempo suficiente para seguir ampliando sobre las reformas constitucionales. Nos vamos sin antes agradecer a Ronald Umaña. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernando, por la invitación, hombre, y gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de escucharnos. Gracias. Marvin Aguilar, como siempre, un placer. Un gusto estar con ustedes en Canal 8. Saludos a la audiencia. Amigos y amigas televidentes, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.